Saludo a mis seguidores en YouTube y en Facebook. Como siempre, comienzo pidiéndole a Dios que los bendiga a todos y a ustedes que toquen la campanita, den like y que me ayuden a compartir para que esto llegue a más personas. Hoy el objetivo es demostrarles a los cubanos que hoy son más esclavos que los esclavos cuando la colonia gobernaba Cuba. Voy a comenzar haciendo un análisis de los salarios de hoy en Cuba para ver para qué le alcanza a un cubano y lo vamos a comparar con el tiempo de la esclavitud. Vamos a comenzar por el euro. El euro hoy está a 255 pesos. Es decir, que para tú tener un euro necesitas 255 pesos. Para tener un dólar necesitas 250 pesos cubanos y un dinero de ese de las tarjetas moneda libremente convertible 215. Es decir, ¿por cuánto estamos trabajando? Porque en Cuba no se vende por pesos cubanos, eso lo sabemos. Todo el mundo va a buscar el peso cuando cobra para ir a buscar dinero de moneda fuerte para poder comprar. Y la pregunta es, ¿para qué puede comprar con cada una de esas cosas? Si nosotros analizamos, el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos mensuales. El salario profesional, es decir, profesores, médicos y demás, los profesionales tienen un salario de 6.000 pesos cubanos. Y el salario promedio, cuando barajea entre uno y el otro, se queda en 4.000 pesos. Ahora, el salario mínimo, cuando tú lo llevas a pesos cubanos, hoy, de aquí a 5 días, no va a ser el mismo, va a ser mucho menos, se queda en 8.23. Es decir, ¿por cuánto usted está trabajando al día? Y dólar, aunque un poquito más, es 8.40. Ese es el promedio eh, del salario hoy en Cuba. El profesional, ese es el salario mínimo. El profesional, pues, cobra 23.50 euros y 24 el salario de los profesionales, el salario medio es de $24 eh, al mes. Si seguimos y balanceamos el salario promedio de un cubano cualquiera, es decir, cuando barajamos el mayor con el menor, el promedio que gana un cubano es de 15.68 en euros y 16 en dólares. Vamos a coger los dólares y vamos a apartarnos del otro. Cuando tú tienes 16 dólares y lo divides en 31 días, es decir, que no te sale ni a 50 centavos al día. ¿Y qué tú puedes comprar en Cuba con 50 centavos al día si no te da ni para pagar el transporte ir de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa? Es decir, que tú estás prácticamente trabajando de gratis. No tienes aliciente, tú trabajas por gusto. Porque si con lo que tú trabajas no te da para pagar el transporte, entonces ¿a qué tú vas al trabajo? A trabajarle de gratis al sistema, a los dictadores, que son los que reciben el beneficio de tu trabajo. Entonces, ¿a qué tú vas al trabajo? Eh, yo estoy haciendo un análisis y yo me pregunto, ¿qué hay en la cabeza de un cubano cuando él está dispuesto a ir a trabajar de gratis, sin recibir ningún beneficio? Y si nosotros lo analizamos más fríamente, yo le pregunto, ¿quiénes ganaban más? ¿El obrero actual, este esclavo del sistema comunista, o un esclavo que trabajaba en las plantaciones, ya sea de caña o de café, o era esclavo doméstico? Porque, por ejemplo, los que trabajaban en plantaciones
ya sea de caña o de café o eran esclavos domésticos, nunca tuvieron que pensar en qué iban a comer, porque tenían la comida garantizada. Hoy el cubano no tiene que comer y no hay quien le garantice la comida y también trabaja de gratis. Es decir, no recibe un estipendio por el trabajo, pero el esclavo tenía comida y después vamos a ver qué comía un esclavo y qué come el cubano de hoy. Ropa. El esclavo, la ropa que necesitaba, se la suministraba el amo, el dueño del central o el dueño de la colonia, porque los esclavos no andaban desnudos. Ellos tenían ropa y tenían zapatos. La calidad, bueno, pero es que en Cuba, yo te pregunto, ¿con tu salario podrías comprar aunque sea pantuflas? No, el problema es que tampoco podemos comprar pantuflas ni ningún tipo de ropa con el salario que gana un cubano. Bueno, ya le dije que no le daba para transportarme. Pensemos ahora en la vivienda. Eran barracones, pero los barracones estaban seguros donde vivían los esclavos. Yo conocí algunos barracones porque en la zona de Meyer, en Guinea de Soto, esa que se habla en la novela, los barracones de esclavos se convirtieron en viviendas de personas y estaban ahí, todavía hay poco. Yo creo que ya lo hayan destruido, ya hay mucho tiempo que salí de esa zona ahí, pero los barracones de los esclavos anterior estaban más confortables que la mayoría de las casas que estamos viendo por ahí, porque hay personas por ahí viviendo en rancho en condiciones infrahumanas y que estamos hablando de antes de 1886, que fue cuando terminó la esclavitud de la colonia. Anterior a eso, y las condiciones eran superiores a las que tienen muchas casas hoy. Los barracones de los esclavos, porque es que siempre vamos a hablar en comparación con los esclavos. Eh, Hoy si tú vas a trabajar, no tienes utensilio de trabajo, incluso en Cuba decimos que se pasa trabajo, no se trabaja, pero los utensilios de trabajo, si iban a cortar caña tenían machete garantizado, o mocha, o lo que se utilizara para cortar la caña. Los que trabajaban tirando con bueyes o en el trapiche tenían la soga, tenían lo que necesitaran para trabajar, lo tenían garantizado. Y yo pregunto, ¿el obrero cubano hoy tiene garantizado los medios para trabajar? Si tienes una yunta de buey, no encuentras una coyunda, no hay un yugo. Si vas a arar, no hay arado, pero además te estás jugando a cada momento que si tienes una yuntica de buey, te coman la yunta de buey y te quedes sin bueyes para tener tú que arar, para hacer más todavía el trabajo de esclavo. Entonces, si nosotros empezamos a barajar la vida de un esclavo de antes en la colonia, el nivel de vida era muy superior en todos los rangos al esclavo cubano. Yo pregunto, ¿por qué el esclavo cubano, con tantos años después, todavía no es capaz de razonar y estamos, su amo, su amo, esperando que me den esto, que me traigan para la tienda lo otro, que me den una librita de no sé qué, o una bicicleta en un centro de trabajo? No, 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 no. Ya no hay ni bicicleta por centro de trabajo, ya no dan estímulo por centro de trabajo, pero bueno. Señores, los profesores en Cuba, yo me pregunto, porque en mi familia hay profesores, ¿qué le dicen a los alumnos con relación a lo que era la esclavitud antes y la esclavitud que están viviendo ellos mismos ahora? Esto yo se lo digo no solo a los que están trabajando en el campo o están trabajando en otra cosa, se lo digo a todos, porque yo le pregunto y le diría a un guardia, a un policía, ¿tu salario es un salario digno? ¿Tú tienes transporte en qué moverte? Tú comes lo que realmente necesitas comer y ahorita te voy a dar lo que comió un esclavo a ver si tú, ¿desde cuándo tú no eres capaz de comerte ni la cuarta parte de lo que se comió un esclavo en Cuba? Por eso es que yo llamo tanto alerta. Vamos a pararnos. Yo no pido que tumben nada ni que pongan una bomba, un puente, ni mucho menos. Yo lo que quiero es que no salgan a trabajar, porque si salen a trabajar lo que hacen es eh,
ayudar a que los dictadores los opriman más. Dejen de trabajar. Si ustedes no ganan dinero para trabajar, ustedes trabajan de gratis. Al contrario, tienen que inventar otras cosas para pagar el pasaje o para pagar la merienda que necesitan en el trabajo. Yo no sé hasta cuándo el cubano va a tener esa mentalidad de esclavo de seguir sirviéndole a los dictadores, de esclavo sin tener principios, porque el cubano ha perdido los principios, porque tú sabes lo que es trabajarle de gratis a los dictadores y todavía cuando te citan a hacer una guardia SR, le hacen una guardia SR, o te dicen que vayas a un acto revolucionario o a un 26, tú vayas, por muy comprometido que tú estés, porque ¿qué lógica tiene que tú te brindes a que te den látigo? Es decir, estás poniendo la espalda para que te maltraten, para que te den con el látigo, porque los comunistas te están dando con el látigo en la espalda, porque ellos están viviendo a tu leche, ellos no tienen la carencia que tú tienes, ni la miseria que tú tienes, y que no te sigan hablando del bloqueo, porque ya sabemos que en Cuba están entrando hasta los carros estos de nueva generación. ¿Y por dónde entran? Parece que el bloqueo tiene, la malla esa del bloqueo tiene huecos muy grandes por algunos lados, que para la comida del pueblo, para los materiales de las casas, no puede entrar nada, ni las medicinas, porque se están muriendo de enfermedad, están llorando porque le manden una pastillita del exterior para poder comer. Están viviendo de la remesa porque lo que se les manda de afuera es lo que ustedes cogen para comprar algo de comer, para comprar alguna ropita, mándenme una ropita. Viven de limosna porque son esclavos viviendo de limosna del extranjero, de un familiar que lo están trasquilando también acá afuera para mandarle, que la dictadura nos estará trasquilando a nosotros para sacarnos cosas para que ustedes no se mueran de hambre allá. Levántense. Pero bueno, ya que hemos hablado tanto acerca de la esclavitud, yo les voy a demostrar a ustedes que la comida nunca ha sido un problema en Cuba y que los esclavos de aquel tiempo comían mucho mejor que los esclavos de ahora. Y las tierras en Cuba son diferentes. En Cuba no se puede producir como se producía antes. ¿Cuál es la diferencia? Ah, los medios de producción, no, si el Estado comunista ha eliminado hasta eso, porque ni animales hay con qué trabajar, ni bueyes, ni caballos que dañan. Hay un estudio hecho, esto sí se lo voy a leer porque es un poquito extenso, pero quiero que lo darle con todos los documentos. Dice Manuel Marrero Fraginals, en su monumental investigación, ensayo, El Ingenio, mostró que los esclavos en Cuba consumían per cápita diariamente media libra de carne de res. Escuchen, diariamente, un esclavo se comía media libra de carne de res. Esta se la podían comer en tasajo o carne ahumada o seca, pero tenían su media libra garantizada. Si no había carne, tenían bacalao, es decir, pescado salado, pero tenían garantizado también 500 gramos diarios de harina de maíz, una libra de maíz de harina, una libra de harina de maíz per cápita por cada esclavo. Además de boniato, yuca, calabaza o fufú de plátano. Es decir, que en la dieta, aparte de la carne y de la harina, le echaban bastante vianda. También comían tostones de plátano. ¿Qué trabajo le cuesta a un cubano comerse un tostón de plátano porque no hay ni aceite? Cuando encuentran el plátano no tiene el aceite. Funche, que se le llamaba funche a los guisados de maíz. Fritura, guiso de quimbombó, viandas con mojo. Estas viandas con mojo eran la malanga, el plátano y el llame. Comían además, no diría todos los días, pero comían además chilindrón de chivo y con gris. Aquella dieta, precisa el autor, satisfacía con creces las necesidades de calorías y proteína para cada jornada de trabajo.
comían mejor. Bueno, es que ustedes probablemente en la vida, los cubanos, después del comunismo que entró a Cuba y la dictadura, jamás han podido comer lo que comían los esclavos. ¿Por qué? Porque Fidel desde que entró al primer momento le enganchó una libreta de racionamiento. Y después, en las escuelas, nos hacían el cuento cuando alguien sacaba algo de esto, porque esto desapareció, esto no, tú no lo encuentras en ningún libro en Cuba, que comía un esclavo. Utilizan el argumento engañoso de que los esclavos tenían que ser bien alimentados porque realizaban trabajos muy duros. Y yo pregunto, ¿cortar caña dejó de ser un trabajo duro? ¿Coger café en las montañas del Escambray o las sierras allá de Oriente dejó de ser un trabajo duro? Trabajar en la construcción dejó de ser un trabajo duro. Señores, dejémonos de cuento. Esta revolución nos tiene esclavizados y de tal manera que no nos da el derecho ni a comer. Porque era lo que yo le decía. El esclavo en la colonia, sí, era esclavo, tenía que trabajar, pero no tenía que preocuparse por nada más. Porque eso de cuento de que el esclavo se moría de si se cortaba o se le daba una fiebre, no, mentira. El terrateniente no le convenía que su esclavo muriera, por tanto le daba atención médica también y no se la cobraba. Esa teoría de que la educación, que la salud es gratuita, es la misma del esclavo, es la misma que tenía el esclavo. Tú no ganas, yo no te tengo que cobrar, yo te tengo que dar la salud porque tú eres un bien mío. Y incluso hoy, la revolución comunista, la dictadura, no le da buena atención en salud a sus esclavos porque ni aspirina hay. El cubano se echa la vida mandando a buscar cuanta medicina, hasta aspirinas al extranjero, porque en Cuba no la consiguen en la farmacia. Eh, yo quisiera que me comentaran qué opinan ustedes de esto, de este análisis que yo he hecho, y si ustedes creen, cubanos, que merita la pena seguir aguantando y trabajándole a un sistema que no te paga. ¿Por qué tú no dices ya y deja de trabajar? Búscate algo por la orilla. Y de todas maneras, tú vives de lo que te mandan de afuera o de lo que tú inventas. Tú no vives del trabajo. El trabajo te da pérdida, no te da ganancia, te da pérdida, porque si no te da para el transporte, menos te da para la merienda, menos para lavar la ropa esa que te ensucia en los carros y en las guaguas esas llenas de sudor y asquerosidad. Acaba de darte cuenta, cubano, que la solución es la calle, dejar caer los brazos con relación a los trabajos del Estado, porque cuando todo el mundo deje de trabajar, la dictadura va a implosionar porque de algo tienen que vivir ellos. Y todo está en las manos de ustedes, de los que están dentro y del apoyo de los que estamos fuera. Bueno, aquí les termino este análisis. Los dejo para que recapaciten, para que piensen, para que analicen y decirle patria y vida. Y les deseo buena suerte y nos vemos en el próximo capítulo.